Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser, Ineos Grenadier y Mercedes Clase G. Os presento la que a partir de ahora va a ser vuestra peor pesadilla. Se llama Ford Bronco. Es el heredero de una de las grandes leyendas del todoterreno y ha resucitado con la intención de convertirse en el mejor todoterreno que se puede comprar hoy por hoy en Europa. ¿Tendrá los ingredientes y el coraje necesario para conseguirlo? Hoy vamos a probarlo por primera vez, lo vamos a hacer por primera vez también en su versión Badlands, la más capaz en 4x4, y vamos a descubrirlo. ¿Nos acompañáis? Pues empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Toda historia tiene un comienzo. Por ello, antes de empezar este análisis, creo que lo que primero deberíamos hacer es saber quién es el Ford Bronco, por qué se considera una leyenda del 4x4 y por qué a Ford Europa se le ha ocurrido ahora traer a nuestro mercado semejante coche. El origen del Bronco se remonta al año 1966, un Bronco que fue concebido con una visión muy clara del todoterreno puro y duro en Estados Unidos, llegando a conocer hasta 5 generaciones diferentes, pero abandonando el mercado en 1996 sin haber pisado jamás Europa. Sin embargo, tras una larga ausencia motivada principalmente por el éxito de los SUV, Ford tomó la decisión de revivir al Bronco en 2021. Esta apuesta no solo escondía la idea de recuperar a la Ford más todoterreno, sino también la intención de crear una submarca Bronco con el suficiente peso en imagen e historia como para replicar la estrategia llevada a cabo con el Mustang. De este modo, aprovechando que Europa también parece vivir una edad dorada con los 4x4, en Ford no se lo pensaron dos veces y decidieron que por fin era el momento de que el Bronco llegase al viejo continente de forma oficial. Y aquí lo tenemos. Con una longitud de 4,81 metros, podemos hablar de que este coche es un coche incluso compacto para las proporciones americanas, pero en realidad el Bronco es un coche muy imponente, por su anchura de 1,94 metros y por su altura de 1,96 metros. Lo mires por donde lo mires, este todoterreno de Ford llama la atención por su diseño retro, pero más aún por sus proporciones y dimensiones. Estéticamente es un coche que guarda un estrecho vínculo con el Bronco de primera generación, pues el equipo de diseño de Ford se basó en el modelo original para recuperar su imagen, muchos de sus trazos y lo imponente de su planta. La imagen robusta, cuadriculada e hipermusculada de esta sexta generación derrochan personalidad y aunque en ciertos puntos existen similitudes con su archienemigo de Jeep, lo cierto es que el Bronco es un todoterreno realmente bonito y con una personalidad arrolladora. Tanto más cuanto más te dejes llevar por su catálogo de accesorios para personalizarlo. Mi única pena, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que a Europa no llegará la versión de 3 puertas del Bronco, una carrocería que para mí es todavía más atractiva. Vamos ahora a ver cómo es el interior de este Ford Bronco. Y antes de explicaros en detalle todo lo que tenemos aquí, lo voy a definir con 3 palabras: robustez, ergonomía y simplicidad a la hora de tener que limpiarlo. ¿Y por qué? Porque Ford ha concebido el Bronco como un todoterreno de verdad, un coche que está diseñado para que soporte el más duro de los maltratos en off-road, para que lo rocemos, lo llenemos de polvo, de barro y que además, una vez terminemos de pasárnoslo bien, podamos limpiarlo de una forma muy sencilla. ¿Y esto cómo se consigue? Pues comenzando por la parte superior tenemos una consola, en este caso, un salpicadero hecho de forma íntegra en plásticos duros. Plásticos además que tienen un tacto muy bueno, que tienen mucha solidez de construcción en todo lo que tocamos, que se continúa hasta la consola central, hasta la consola inferior, donde tenemos además estos asideros repartidos por todo el habitáculo para sujetarnos cuando esto diga de moverse bien. Pero todo lo que nos encontramos y todo lo que tocamos tiene un tacto y un aspecto que denota claramente que estamos ante un coche pensado para que se llene de polvo, porque en este coche, os recuerdo, podemos quitarle todas las puertas, podemos quitarle el techo y entonces aquí el polvo, el agua y el barro va a terminar entrando tarde o temprano y eso no tiene que ser un problema nunca y por eso lo que se ha decidido es vamos a hacer un diseño robusto capaz de soportar el peor de los tratos. A esto se añade una idea que también aplaudo y es el hecho de que sí, de que tenemos una pantalla táctil, pero todos los mandos que son realmente relevantes durante la conducción, sobre todo en off-road, tienen un tamaño importante. Fijaos el mando giratorio que tenemos aquí, la palanca de la transmisión, los controles del clima, del sistema multimedia, los aireadores, por ejemplo, para manejarlo, o los diferentes mandos de la tracción, es decir, del sistema de tracción integral con los bloqueos diferencial, la desconexión de la estabilizadora o los mandos auxiliares. Todo tiene un buen tamaño para que sea muy fácil llegar a ellos, saber dónde están, tiene además un aspecto y un tacto muy bueno para que sepamos lo que estamos tocando y además el material con el que están, digamos, totalmente fabricados es un material de tacto gomoso que claramente denota que están diseñados para que podamos limpiarlo de una forma muy sencilla con cualquier producto que soporte, digamos,
una abrasión o cualquier roce, es decir, es un tacto gomoso muy cómodo. De hecho, esa misma idea también llega a los mandos multifunción del volante. Dicho esto, es un coche que obviamente estamos en el 2023 y está provisto de tecnología, pero claramente ha sido concebido para que podamos usarlo en el peor de los escenarios, siga funcionando y durante la conducción más extrema nunca perdamos la referencia de lo que tenemos que tocar. Pese a esa idea de robustez y sencillez en el manejo, Ford no se ha olvidado de la época en la que estamos y por ello en el Bronco también tenemos pantallas. La primera se ubica en el cuadro de instrumentos, tiene 8 pulgadas y sirve como complemento de un bonito y en mi opinión acertado velocímetro analógico. Este cuadro ofrece mucha información sobre el coche y la conducción, si bien los gráficos empleados y la resolución podemos considerarlos tan solo como correctos. Sin más, siendo bastante más espectacular el cuadro digital empleado, por ejemplo, en la Ranger Raptor. Si miramos a su derecha aparece una pantalla de 12 pulgadas con control táctil. Un panel donde cobra vida el sistema ForSync de cuarta generación. Este sistema ofrece bastante más calidad y mejor rendimiento que el cuadro, si bien también se me queda por detrás del panel vertical disponible en la gama Ranger en cuanto a personalización, aplicaciones, etc. Eso sí, contamos con múltiples posibilidades en conectividad, como es el soporte de Apple CarPlay y Android Auto, conexión a Internet, diferentes puertos de carga USB o una plataforma de recarga inalámbrica para teléfonos móviles. El Ford Bronco es un coche de 5 puertas, por lo tanto hay que ver cómo son las plazas traseras de este todoterreno. En primer lugar, pues ya veis que tenemos un buen ángulo de puerta, no son 90 grados, pero me atrevo a decir que para este coche es un muy buen ángulo, además siendo una puerta que podemos desmontar por completo. La anchura disponible y la altura también me parece buena, no es obviamente la mejor que podemos encontrar en un todoterreno o en un SUV, pero me parece lo suficientemente buena como para que podamos manipular un cinturón de seguridad o instalar una sillita de niños. Tenemos, por cierto, doble fijación ISOFIX. En cuanto al acceso, tenemos un asidero que es importante. ¿Y el por qué? Porque tenemos una altura considerable. Metemos un pie, nos elevamos ligeramente y listo. ¿Cómo vamos despacio? Pues con el asiento del copiloto regulado para mi estatura, 1,80 m, puedo meter sin problema los pies debajo del asiento, tengo espacio de sobra. Ya veis que tengo unos 7 u 8 dedos contra el respaldo y para la cabeza me quedan casi 5 dedos. La anchura yo creo que es la cota más comprometida porque aunque este coche es muy ancho, es verdad que en el interior no se nota esa anchura. En el caso de la plaza central, nos vamos a ella y de primeras el asiento, lo que es donde ponemos el trasero, me parece que es bastante cómodo. El respaldo sí que es muy duro y ya sabéis por qué, es porque tenemos ahí un reposabrazos. Pero lo que sí que me ha gustado es el hecho de que aunque tenemos una zona sobrelevada bastante importante para todo lo que es el túnel de la transmisión, podemos poner los pies y así podemos, digamos, un poco salvar la estrechez que tenemos en este habitáculo. Y yo diría que aquí 2 adultos y un niño podrían viajar sin problemas, un poquito justos, pero sin problemas. Y nos volvemos a esta zona de aquí para hablar de amenidades, ya que aquí encontramos también otro de los puntos fuertes de este Ford Bronco. Y es que como pasaba en la zona interior, de cara a esa idea de ergonomía, sencillez y simplicidad a la hora de ser usado como todoterreno y ensuciarlo, tenemos puertos de carga, tanto USB tipo A como tipo C, con una cubierta para que, digamos, no entre polvo nunca, además de un enchufe convencional, el Schuko de toda la vida, con 230 voltios, y aquí también tenemos los elevalunas. Me sabe mal el hecho de que no encontremos ningún tipo de aireadores para las plazas traseras, ni posibilidad de regular la climatización. Es decir, aquí solo tenemos 4 salidas de aire que estarían orientadas para la zona delantera. Y para terminar tenemos, lo que os decía antes, tenemos un reposabrazos con portavidas integrado, que es un tamaño, digamos, discreto. Es suficientemente cómodo para que nos permita apoyarnos, pero es verdad que para el tamaño que tienen estas plazas, pues bueno, es pequeñito. Y nada, ¿qué os parece ahora si vamos a ver cómo va de maletero el Ford Bronco? ¿Y qué pasa con el maletero de este Ford Bronco? Pues lo primero, bueno, se me olvidaba, o sea, no me digáis que no mola en un todoterreno ver una rueda de repuesto de 33 pulgadas, igual que el resto, en este caso además con su cámara de visión trasera aquí integrada, con su tercera luz de freno también integrada y con esta funda hecha a medida. Solo por esto, por la estética, a mí ya me tiene ganado. Pero bueno, lo que os decía, apertura lateral, una apertura que obviamente ya nos obliga a tener que abrirla de forma completa. ¿Por qué? Pues que tenemos que ocupar un espacio importante y porque si queremos abrir este cristal solo podemos hacerlo así. Esto me parece un pequeño fallo por parte de Ford, el hecho de que teniendo este coche, esta envergadura y este tipo de apertura,
no podamos abrir la parte superior para acceder al maletero desde muy poquito espacio de aparcamiento sin tener que abrir la puerta al completo. El poder abrirla de forma independiente sería un muy buen punto y yo creo que para el rediseño ahí está la cosa. Volumen de carga, 546 litros. Un volumen de carga que considero que es bastante importante y que ocuparía todo el espacio disponible. Tenemos una boca de carga además muy rectangular, o sea, muy cuadrada, con una superficie totalmente enrasada, y eso sí es verdad que tenemos una altura que es considerable, es decir, tenemos que salvar dos partes, que es tanto la zona del maletero como el parachoques. Un punto positivo es el hecho de que en este maletero podemos introducir objetos de algo más de altura, porque toda la zona superior se puede eliminar, como pasa con todo el habitáculo, para convertir a este Bronco en una especie de descapotable. Y además también podemos ampliar ese espacio de carga abatiendo los respaldos traseros en proporción 60-40. En cuanto a accesorios disponibles aquí, pues además de diferentes sujeciones y la posibilidad de guardar cosas como el gato, el gancho de remolque o los triángulos en algún punto de esta zona oculta, también tenemos una toma eléctrica de 12 voltios y más sujeciones en la zona superior. Pues bueno amigos, llega el momento que tanto estábamos esperando. Conducción off-road con el Ford Bronco. Ya os adelanto que esto no va a ser una prueba 4x4 como la que hacemos en Ocaña. Para eso tenemos que esperar todavía algún tiempo, pero ya os prometo que llegará. Pero bueno, Ford España nos ha preparado en esta presentación, en esta primera toma de contacto, pues eso, una primera toma de impresiones con este Bronco a través de trialeras, caminos rotos. Y yo creo que esto ya nos va a valer para saber si realmente este Bronco es serio aspirante al trono del 4x4, por lo menos aquí en Europa. Y voy a empezar a contaros, digamos, los gadgets, las herramientas y las posibilidades que tiene este Ford Bronco. Voy a empezar por la tracción. Tenemos, después del motor de 335 caballos y más de 500 Nm de par, tenemos una transmisión automática de 10 relaciones por convertidor de par, y esta está conectada a un sistema de tracción total que nos permite tener diferentes perfiles de conducción en cuanto a la tracción. Tenemos un modo 2H, es decir, tracción trasera, modo 4H, que es un modo tracción total a las 4 ruedas largas, pero es importante tener en cuenta que el Ford Bronco no tiene diferencial central, es decir, cuando activamos el modo 4H lo que tenemos es un acople del tren delantero, pero que no nos permite circular a alta velocidad con ese sistema. Esto es importante porque si circulamos en zonas de elevada adherencia, como puede ser asfalto, cualquier tipo de camino con mucha adherencia, podríamos terminar cargándonos la caja de transferencia. Después, también tenemos modo 4L, es decir, tracción a las 4 ruedas, pero en este caso activando la reductora para multiplicar el par, y esto es especialmente recomendable para circular fuera de asfalto en zonas ya realmente complicadas. Y en el caso de la versión Badlands, que es la que estamos conduciendo en este momento en off-road, añadimos un modo 4A, es un modo 4 automático para que nos entendamos, y aquí lo que hacemos es que el coche, a través de los controles electrónicos, es capaz de reconocer cuando tenemos una pérdida de tracción. En ese momento el coche iría circulando el grueso del tiempo en modo tracción trasera, pero si detecta una pérdida de tracción, lo que haría automáticamente es conectar o acoplar, mejor dicho, el tren delantero para enviar hasta un 50% del par. Este modo lo podemos utilizar a cualquier velocidad y en diferentes modos de conducción también se activa de forma automática, valga la redundancia. ¿Qué añadimos en este caso? Pues en el caso de la versión Badlands tenemos aquí una consola que me parece una chulada por lo bien integrada que está, por el tacto que tiene y sobre todo por lo fácil que es reconocerla cuando hacemos conducción off-road. En esta consola tenemos, en el caso de la versión Badlands, posibilidad de desacoplar la estabilizadora delantera para conseguir un mejor recorrido de rueda y una mejor adaptación del tren delantero al terreno. Bloqueo del diferencial delantero, bloqueo del diferencial trasero, y una función también que la tenemos aquí que me parece una chulada, que es en zonas muy complicadas donde necesitaríamos más maniobrabilidad. Os recuerdo que este Ford Bronco tiene un ancho importante y no es precisamente un coche fácil de maniobrar. Se llama Turn Assist, y lo que hace, apoyándose en el control electrónico, es bloquear la rueda trasera interna al giro que queremos acometer. Pinza esa rueda y lo que hace es utilizarla como ancla, y esto nos permite reducir el radio de giro hasta un 40%. También tenemos un control de crucero activo para conducción off-road, es decir, es muy parecido a lo que utiliza Land Rover en sus coches para todo terreno. Programamos la velocidad y el coche es capaz
de adaptarse al terreno a esa velocidad, pendientes y todo. O sea, el coche lo hace todo de forma automática. Y además también tenemos una función One Pedal. Y esta función One Pedal también me ha parecido una chulada, porque el coche convierte el acelerador en una especie de potenciómetro, pero potenciómetro tanto para avanzar como para frenar. En este caso, simplemente tocando el acelerador podemos avanzar a muy poquita velocidad, y conforme levantamos un poquito el acelerador, lo que hacemos es que el coche frene, y así podemos afrontar obstáculos a muy poquita velocidad y con una capacidad de dosificación de la potencia y el par del motor muy, pero que muy buena. Más allá de las posibilidades mecánicas y asistentes para la conducción, una de las claves del buen desempeño del Ford Bronco Badlands en off-road recae en la electrónica. Una electrónica gestionada por el sistema bautizado como GOAT, un nombre cuyo significado es el de Go Over Any Terrain. A través del enorme mando giratorio que Ford ha instalado en la consola inferior, desde donde también controlamos las diferentes configuraciones de la tracción, podemos escoger cada uno de los hasta 7 modos de conducción diferentes disponibles, siendo 2 de ellos para carretera y otros 5 para off-road. Así, girando este mando de izquierda a derecha, tenemos el modo normal, el modo eco, el modo resbaladizo, el modo arena, el modo barro, el modo baja y el modo rocas. En función del modo escogido, el coche modificará el comportamiento de tracción, reductora, controles electrónicos, diferenciales, etc. Y para terminar el repaso de posibilidades y herramientas del Bronco para hacer 4x4, toca hablar de cotas todoterreno. Para empezar, el ángulo de ataque es de 40,6 grados. Ya en la zona intermedia nos encontramos con un ángulo ventral de 26,3 grados. Y si nos vamos a la zona posterior, el ángulo de salida resultante es de 33,3 grados. En esta configuración Badlands, y además con el neumático todoterreno de 33 pulgadas, la altura libre del suelo disponible en el punto más bajo de lo que sería el chasis se quedaría en 261 milímetros. Y en el caso de que nos animemos a vadear un río, la profundidad de vadeo se quedaría en 800 milímetros. Y una vez conocido software, hardware y las cotas todoterreno que ofrece este Ford Bronco, ¿qué sensaciones, qué comportamiento nos brinda este Ford Bronco en conducción todoterreno? Ya os digo, hoy no va a haber pruebas, pero sí que va a haber una conducción en trialeras y diferentes tipos de caminos, pasado por barro, por arena, por piedras. Y os voy a ir contando, pues eso, qué me ha parecido este coche. La dirección para mí creo que es lo mejor que tiene este Ford Bronco, porque es una dirección que no me esperaba, es una dirección que tampoco creo que es habitual en todoterreno. Es una dirección precisa, que tiene muy buen peso, que además tenemos mucha información de lo que sucede en el tren delantero, incluso en conducción todoterreno. Y digo, esto no suele ser habitual porque suelen ser direcciones un poco más sueltas, digamos que flotan más, que están menos comunicadas con el tren delantero y más un poco toscas, y que tienes que ir un poco imaginándote qué es lo que pasa. Pero incluso con el neumático todoterreno que tenemos, que es un neumático de buen taco y diseñado para afrontar terrenos realmente abruptos, tenemos un muy buen guiado. Y en el modo de conducción que vamos, en el modo baja, la tracción que se va conectando, y de hecho se llega a percibir cuando se conecta el tren delantero en el modo automático, pero tenemos muy buen guiado. Es decir, yo puedo ir moviendo la dirección, que en todo momento el coche responde rápido, no tenemos ninguna zona muerta como suele pasar en coches de este tipo, con gran ancho de vías, con un eje importante y con un peso también y tracción realmente diseñadas para off-road. Pero para nada, es una dirección que me ha gustado mucho. En cuanto a la tracción total en sí y el apoyo electrónico y todas las herramientas que tenemos, ya digo, el escenario que tenemos no es el mejor para llevar al límite este coche, pero sí que me voy con la sensación de que trabaja muy bien la tracción total. Se nota que tenemos, por lo menos en estos modos de conducción que hemos probado hoy, predominancia del eje trasero. Es decir, es un coche que si le apretamos tiene potencia suficiente para descolocar la trasera, para que nos divirtamos, y de hecho en este modo baja, en alguna que otra curva, debo admitir que me he marcado una derrapada bastante chula, y eso la verdad que me parece también un punto muy chulo de este coche, porque nos da una componente divertida. Y sí, vale, un todoterreno de este tipo tiene que ser sobre todo eficaz en todoterreno, pero ostras, a quien no le gusta de vez en cuando hacer un poquito el macarra y divertirse jugando, sobre todo cuando el terreno lo permite, y además con esta sensación de seguridad y control que tenemos en todo momento. Así que buen punto ese. Y además yo creo que aquí se complementa el hecho de que en esta versión Badlands, que es la que hemos probado todo el día de hoy, tenemos una puesta a punto que se nota que es diferente. He podido conducir el Outer Banks
muy poquito y además la mayoría por carretera, pero nada más te sientas aquí y nada más llevas unos kilómetros con este coche y sobre todo en todo terreno, notas que hay una diferencia, hay una puesta a punto diferente, y no me refiero solo a que lleva una tracción total mejor, que lleva más posibilidades a nivel de hardware y un control electrónico también mejorado, sino que la puesta a punto es diferente en dirección, en neumáticos y en suspensión, que yo creo que es algo súper, hiper, mega relevante en este coche, sobre todo en todo terreno. Suspensión firmada por Bilstein no solo nos permite más recorrido, no solo nos permite mayor altura libre del suelo, sino que gestiona la carrocería de una forma diferente. Se nota que contiene mejor el balanceo, las inercias del vehículo también cuando vas en todo terreno, cuando superamos baches. Se nota que el coche sabe adaptarse mejor al terreno y que le cuesta más que una rueda pierda adherencia. Es decir, se nota claramente que esta suspensión de Bilstein ha sido diseñada por y para este coche y para hacer todo terreno. No solamente todo terreno puro y duro de superar obstáculos, sino todo terreno de lo que se hablaba antes, de un poquito más de diversión. Por lo tanto, la verdad que me llevo muy buenas sensaciones de este Ford Bronco en conducción fuera de asfalto. Mira, aquí un poquito de barro, jugamos. que me gusta derrapar un poquito sobre barro. Pero como decía, que me llevo muy buenas sensaciones de este Ford Bronco en off-road. Obviamente tenemos que llevarlo a caña, o sea, ya estoy deseando que nos vayamos allí, todo el equipo de Aeromotor, a probarlo a fondo con los obstáculos y veamos realmente de qué es capaz llevado al límite. Y además, ya os adelanto que este Ford Bronco, por supuesto, hoy nos ha gustado, hoy creo que el primer examen lo ha superado con creces, pero le queda el examen más difícil, que es si será capaz de mejorar las posibilidades que nos ofrecen hoy por hoy en el mercado sus rivales que os recuerdo que son Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser, Ineos Grenadier y Mercedes Clase G. Ojito, cómo se pone de interesante la categoría 4x4. Teniendo en cuenta lo que hemos visto del Ford Bronco hasta ahora en 4x4, no quería dejar pasar la oportunidad de mostraros cómo queda este modelo en su versión Badlands frente a sus principales rivales aquí en el viejo continente. Para ello, nada mejor que una foto fija comparando modelos en sus versiones más capaces para hacer todoterreno. Como podemos ver, estamos ante lo más laureado del mercado, siendo todos ellos verdaderos todoterrenos y apostando por recetas muy similares. Sin embargo, las diferencias están, y merece la pena comentarlas. Sobre el papel, el Ineos Grenadier se mantiene como el 4x4 más capaz fuera de asfalto. Sin embargo, el Ford Bronco Badlands ha conseguido colocarse lo suficiente cerca de este como para poder plantarle cara sin titubear. De hecho, tanto en ángulo de ataque como en diámetro de neumático, el Bronco se impone a todos sus rivales. Así las cosas, teniendo en cuenta el escaso margen que le separan del 4x4 de Ineos, tendrá que ser una comparativa frente a frente en nuestro circuito de pruebas 4x4 la que dictamine si el Bronco Badlands es, en la práctica, superior al Grenadier, además de a todos sus durísimos rivales. Y para cerrar este apartado llega el momento más doloroso, ese en el que hablamos de precios para ver cómo queda posicionado el Bronco frente a su competencia. De primeras, en España el Bronco solo se puede adquirir en dos acabados. Outer Banks desde 87.095 euros y Badlands desde 91.695 euros. Para esta tabla comparativa nos centraremos en la versión Badlands, que es la más capaz, siguiendo el mismo criterio para sus alternativas. Teniendo en cuenta estos precios y con la excepción del mucho más caro y lujoso Clase G de Mercedes, la batalla está bastante reñida entre el resto de todoterrenos. Siendo el Bronco el que ofrece un precio de compra más alto de partida, el margen de 7.500 euros en el que se mueven sus alternativas más directas en precio nos parece realmente descartable, pues a fin de cuentas hablamos de coches que superan con creces los 80.000 euros de tarifa y en donde, a poco que naveguemos en su catálogo de accesorios, podremos incrementar la factura final de forma considerable. Y ahora cambiamos de escenario porque obviamente sí, está claro que este Ford Bronco está pensado para hacer todoterreno, pero en algún momento habrá que conducirlo sobre asfalto y por eso os voy a contar, después de haberlo probado también por carretera secundaria, por autovías, la verdad que me ha faltado ciudad, pero bueno, eso ya nos da una buena impresión de cómo va este coche en carretera. Y os voy a contar lo que más y lo que menos me ha gustado. Lo que más, pues igual que también me ha gustado mucho en off-road, también me gusta mucho el tren propulsor escogido. Este motor 2.7 V6 EcoBoost de 335 caballos y más de 500 Nm, la verdad que mueven con muchísima soltura al Ford Bronco. Es un coche pesado, es un coche grande, es un coche que tiene una aerodinámica, digamos, no la mejor del mundo, y aún así tenemos un nivel de agilidad que pisamos a fondo
el coche responde, tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia y la verdad que me parece que la elección es muy buena. Sí que es verdad que ahora os contaré una pega que tiene este propulsor, pero ya diré que en comportamiento y en cuanto a prestaciones vamos realmente sobrados. Otra cosa que también me ha gustado es, igual que os decía en off-road, en carretera me gusta mucho la dirección. Aquí se nota más que es una dirección más de todoterreno. No es aquí ya pierde algo de precisión, también es por culpa del neumático instalado en esta versión Badlands que estamos probando. Pero claro, un neumático de tacos, de perfil todoterreno claro, pues claro, a la hora de abordar asfalto, pues se nota claramente que aquí ya perdemos algo de guiado y algo de información. Pero aún así me parece que para el tipo de coche que es, está muy bien. Y en este punto también creo que quiero destacar el hecho de que no solamente es un vehículo que me haya gustado por dirección, sino porque también, por ejemplo, la suspensión en este punto y la puesta a punto que tiene me parece muy buena. La suspensión Bilstein obviamente está enfocada para que sacamos el mejor provecho en off-road, pero en carretera la verdad que el coche se mueve muy bien. También tenemos buena información, tenemos buen filtrado, el coche tiene la suficiente estabilidad, aunque sí que obviamente ya os adelanto que este coche cuando toca abordar terrenos revirados, rotondas, ahí sí que se notan las inercias, se nota el peso y bueno, tampoco se pueden hacer milagros. Creo que ahí a lo mejor el equipo Fox Racing que lleva la Ranger Raptor es mejor para eso, la verdad. Si llegara un hipotético Bronco Raptor, pues oye, ni tan mal, pero bueno, el equilibrio creo que tiene en esta versión Badlands, la suspensión off-road y on-road es mejor. En el caso del Outer Banks creo que para carretera está mejor puesta a punto. También me ha gustado mucho la visibilidad que tenemos. Este es un coche que ya podéis imaginaros que es muy ancho, muy grande. Vamos ahora mismo en una carretera secundaria ocupando prácticamente todo el carril. Aquí sí que de verdad me siento como Mark Simpson con su cañonero. Tenemos un ancho de vías importantísimo, pero tenemos muy buenas referencias en el capó, es decir, vemos perfectamente alrededor nuestra dónde están las cotas del vehículo. Tenemos además esas guías que tenemos en la parte de esas sujeciones para poner un cable de acero para cortar hojas en mitad de la jungla, la selva, pero también sirven para meter una GoPro, luces adicionales, pero también nos sirven de referencia para saber dónde termina el capó y hacia dónde tenemos que ver a la hora de maniobrar o aparcar. Además también tenemos unos espejos realmente descomunales, tamaño XXL, pero que nos dan una visibilidad muy clara de nuestro alrededor, lo que se acompaña también de un espejo retrovisor que también tenemos una visibilidad, a lo mejor no tan buena como la lateral, pero que también parece muy buena y tenemos la referencia de la rueda para saber en todo momento dónde maniobrar. Obviamente, no todo iba a ser bueno, claro. ¿Qué os iba a decir por este punto? Lo primero que debemos tener claro es que al igual que este motor mueve con mucha soltura y tenemos prestaciones de sobra en el Ford Bronco, hay que darle de comer. Y cuando digo darle de comer es darle bien de comer. Esos 300 caballos están bastante sedientos y a poco que nos pese un poquito el acelerador es fácil ver consumos de 14 y 15 litros y ya os digo, ya velocidades dentro de la legalidad. Este es un coche que pesa, es un coche cuya configuración aerodinámica no es la mejor del mundo y el gasto en combustible es importante y debemos tenerlo en cuenta. Aquí de hecho, os voy a ser sincero, o sea, un perfil todoterreno como tiene este coche y viendo un poco la experiencia que tenemos ya, un motor diésel de gran cilindrada a este coche le vendría porque tendríamos mayor eficiencia y tendríamos buenas prestaciones, pero tal y como está Europa, pues el diésel no puede ser. Hay otras alternativas como el Granger que se pasa libre de enchufable, que bueno, tampoco es que el consumo sea una maravilla, no sé. Cuenta la leyenda que bueno, puede que en el futuro veamos un Bronco híbrido enchufable, pero por ahora en Europa solo vamos a tener este motor gasolina, que sí, que empuja muy bien, que mueve muy bien el Bronco, pero os vuelvo a repetir, hay que darle de comer. Y el segundo punto que menos me ha gustado, y yo creo que sería prácticamente el último, es el hecho de que precisamente con un neumático todoterreno como el que tenemos, me esperaba, o creía, o me hacía la idea de que la rodadura iba a ser el ruido que más se percibiese en el interior. Pero para nada, o sea, el motor suena muy bonito, el neumático la verdad que no se deja notar, o prácticamente no se nota en el interior, pero lo que más se nota claramente es la aerodinámica. La aerodinámica de este coche ya sabemos que es regular tirando a mala. Tenemos mucha superficie frontal, un parabrisas prácticamente vertical, como os decía, espejos retrovisores tamaño XXL y claro, esto hace que se noten mucho las turbulencias y en una zona como la que estamos conduciendo hoy, la zona de Zara de los Atunes, de Tarifa hacia adelante, donde el viento sopla con ganas cuando quiere, pues se nota.
Hoy no es el peor día, pero ya tenemos viento. Y además tenemos otra parte negativa, es el hecho de que, claro, al ser un coche que está pensado para que le podamos quitar las puertas, el techo, pues el aislamiento del exterior tampoco es el mejor posible. Y cuando superamos los 90-100 km por hora, el aire se deja notar claramente. Si estamos dispuestos a sacrificar consumo y, bueno, ese poco confort que da la aerodinámica, pero que por contra sí que está complementado con un buen chasis y un buen comportamiento tanto dentro como fuera de carretera, la verdad que el Ford Bronco me ha gustado también, no solo fuera de asfalto, sino también en carretera. Y con todo el dolor de mi corazón, me temo, amigos, que llegamos al irremediable final de esta prueba, aunque os admito que lo hago con dos ideas muy claras sobre este Bronco. La primera, que el Ford Bronco nos ha demostrado hoy ser un todoterreno de verdad, diseñado y fabricado a la vieja usanza para soportar el peor de los tratos, pero con lo mejor de esta era para sobreponerse a cualquier obstáculo, especialmente en su versión Badlands, que claramente se posiciona como uno de los mejores todoterrenos que ofrece hoy por hoy el mercado. Y la segunda, que superado este primer examen y viendo de lo que es capaz, nuestra siguiente cita con el Bronco tendrá que ser sí o sí en Ocaña, pues será ahí y frente a sus mayores rivales donde vosotros y nosotros podremos comprobar si estamos o bien ante uno de los mejores 4x4 del momento o ante el nuevo referente de su clase y por lo tanto ante el rey absoluto del segmento de los todoterreno. Solo os diré que estéis atentos.